Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tercer curso de urgencias pediátricas del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Castro Rendón. Hoy en nuestra primera clase acerca de a lo que es introducción y valoración inicial del paciente en una guardia pediátrica. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, bueno, bienvenidos por supuesto, y comencemos entonces con la presentación del día de hoy. Como les decía recién, es la valoración inicial del niño en pediatría y quizás nos van a dar las primeras herramientas para poder comprender el resto del curso y hablar todos en el mismo idioma. Mi nombre es Belén Ehlers, yo soy jefa de Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Castro Rendón y además soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Bueno, lo primero que me parecía que era lo más pertinente era contarnos cómo estamos hoy acerca de las urgencias y emergencias pediátricas o acerca de las guardias que asisten niños. Y creo que hay algunos puntos importantes para remarcar. Uno de ellos es que en general las guardias que asisten niños están en el contexto de la atención de pacientes adultos o de pacientes de todas las edades, incluyendo también neonatos. También que en algunos efectores no contamos con categorización de asistencia. Otra de las situaciones actuales es que estas guardias en general son asistidas por médicos, médicos generalistas o pediatras generales, pero en el contexto de que no es su labor principal estar en la guardia o ser de la guardia, sino que es un medio, muchas veces económico obligado, lamentablemente por la situación actual, y sería una labor extra, pero no la principal de su trabajo habitual. Estas guardias en general son asistidas además por enfermería que asiste a adultos y muy pocas veces encontramos enfermeros que sean especializados en la atención de un niño. Más allá de lo que nos compete estrictamente a nosotros como personal de salud, hay algo importante que no es menor para destacar, es que la población también ha ido variando con el tiempo, ha crecido en todos nuestros territorios, la situación económica ha desmejorado, cómo afrontar muchas veces ciertos problemas, nos ha traspasado también la pandemia y todo lo que nos ha dejado la pandemia, que genera, entre otras, un montón de otras cosas, sí, un nivel de alerta de muchísima sensibilidad, con un altísimo uso de las guardias para resolver problemas que muchas veces son problemas no urgentes, pero que además esto genera un factor contraproducente que es la sobresaturación del personal que los asistimos. Entonces, bueno, muchas veces la sensación es de esta sensación, ¿no? De estar como sosteniendo o conteniendo un malón, que a veces puede tener niños, tener adultos, tener solo niños, o muchas veces no son tantos, pero al no tener uno las herramientas, también la sensación es de que estoy a punto de estallar. Esto, por supuesto, personifica cualquiera de nosotros como personal de salud y no porque tenga un guardapolvo blanco es solamente el médico, ¿no? Y el problema de esto es que entre todo esto se nos puede pasar ese chiquitito, que quizás sea el paciente de riesgo con una mamá de riesgo, que porque, por ejemplo, no son alborotadores, están tranquilos en un malón y en un mar de gente. Pero bueno, ¿qué pasa? Obviamente nosotros por el rol que cumplimos tenemos una responsabilidad social y una obligación ética de que esto no se nos pase. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hago, no? Entonces muchas veces la sensación es esta, es corro para el otro lado. Bueno, bien, creo que ninguno de nosotros tiene la sensación de correr o irse para otro lado porque no estaríamos todos en este momento nucleados en escuchar lo que estoy contando. Entonces, ¿qué es lo que sí debiéramos hacer para evitar justamente esta sensación, no? Lo primero es formarnos. Creo que la formación es lo que nos da el escudo mayor o la espalda mayor para decir yo puedo afrontar esto porque sé cómo hacerlo, ¿no? Otra es, y no solamente la formación, porque puedo ser el más formado, tener muchísimos conocimientos, pero esto va embebido de un montón de cosas, entre ellas la confianza entre los pares, el apoyo de una red, hablando de redes propias del mismo lugar o redes más grandes que tengan que ver, por ejemplo, con lo provincial o interprovincial. El trabajo en equipo, de vuelta, el trabajo en equipo entre lo que nos nuclean y los que nos vemos las caras todos los días, como también el trabajo en equipo cuando nos vamos de institución a institución o trasladamos un paciente. Otro es el saber que no estamos solos. Creo que esto nos traspasa a todos en algún momento de nuestra vida y ni hablar de cómo estamos ahora traspasados, que hay epidemia sincicial respiratoria y epidemia de influenza, ¿no? Estamos todos como en el mismo barco. Otra de las cosas que nos da también la sensación de decir, bueno, para acá,
puedo confiarme diferente, es hablar el mismo idioma. Y por eso también la importancia de lo que vamos a charlar hoy. Hablar el mismo idioma nos hace más fácil la comunicación, algo tan importante como poder comunicarnos adecuadamente con un colega, con un compañero en un momento de una urgencia. Otra es la capacidad para poder diferenciar lo urgente de lo no urgente. Y otra es la sistematización de la atención, y creo que la clase de hoy se lleva estas palabras, la sistematización de la atención. Por otra parte, otra de las cosas que debiéramos pensar es en no meternos en el problema que no queremos tener. Dicho de otra forma, a veces hacemos intervenciones o solicitamos estudios en un momento que no es el adecuado, que puede ser de más y de menos, y en ocasiones nos encontramos con un problema que se agrega al problema que ya teníamos, ¿no? Entonces, este concepto de no agregarnos más problemas del que ya tenemos. Y otra es pensarnos que muchas veces en estos momentos de caos hay que volver a pensar por qué estamos cada uno donde está, ¿no? Sabiendo que cumplimos un rol fundamental en la vida de las personas. Disculpas. Bueno, entonces uno piensa, dijimos que una de las palabras claves para esta reunión de hoy es sistematización. ¿Para qué? ¿Por qué? En realidad la sistematización la vamos a hacer porque nos ayuda para no olvidar cosas, porque nos ayuda a priorizar lo urgente, porque nos permite al más nuevo y al más viejo poder asistir a un niño adecuadamente, y no porque solamente si está el hijo se atiende y si está el más nuevo seguro se va a atender mal. Esto no debiera ser así, por eso la sistematización. Para hablar el mismo idioma, esto de la confianza en la comunicación, para que a pesar de que el niño paciente sea el más grave de todos, hayamos podido poner el foco en lo que podría salvarle la vida. Para eso sistematizamos, ¿no? Para priorizar. Y también para dar equidad a la atención en una guardia. No sería justo que por no poder sistematizar yo asista con la misma mirada a todos los pacientes cuando es uno grave y uno no grave. Entonces, la equidad es una palabra que también debiéramos llevarnos al encuentro de hoy. Uno dice, bueno, perfecto, pero ¿cómo sistematizamos esto? Hay varias sociedades científicas que a nosotros nos nuclean, nos acompañan dentro de las urgencias pediátricas. Una creo que es la más importante, además porque yo soy miembro, es la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, la SLEPE, que es un poco quien nos nuclea a los que hacemos guardias, urgencias y emergencias en toda Latinoamérica. Después tenemos el soporte de otras sociedades científicas como la American Heart Association, la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuando hablan en parte de las cuestiones de urgencia y urgencia, también valida estas herramientas que vamos a charlar ahora. Y otra sociedad no menor por el tiempo, la antigüedad, la experiencia, los expertos que tienen, es la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que si bien al ser europeo se contrapone en algunas ocasiones con lo que puedan decir los americanos anglosajones, en algo en los que todos estamos de acuerdo a nivel mundial, lugar del mundo donde ustedes vayan a una guardia pediátrica, que tenga una sistematización, todos vamos a hablar de TEP o de Triángulo de Evaluación Pediátrica, y nosotros ahora lo vamos a unir con el hablar del triage, algunas cuestiones muy básicas. La siguiente herramienta va a ser el ABCDE o la evaluación primaria, y la última herramienta que vamos a charlar es el sample dentro de un interrogatorio dirigido. No, a ver. Bien, entonces, vamos a continuar con la presentación. Hablando entonces un poco de cada una de estas herramientas, vamos entonces a verlas y desarrollarlas.
Vamos a hablar de TEP dentro de triage. Vamos antes de eso, entonces, a hablar un poco de triage. Cuando hablamos, y sé que acá hay mucha gente que atiende a adultos, uno dice, bueno, el triage en los adultos lo hacemos, está más o menos aceitado. ¿Y cuál es la diferencia con el triage en pediatría? En verdad, cuando hablamos de cosas básicas, no hay diferencias. La definición es la misma, la sistematización es la misma, los niveles, los colores, los objetivos, la información a dar, la definición del sector donde yo voy a continuar la atención del paciente, el personal que lo debe llevar a cabo, el flujo de pacientes tras el triage para el niño, para el adulto, van a ser exactamente iguales. Ahora uno dice, bueno, ¿qué hace la diferencia en el triage de pediatría? La Sociedad Argentina, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias propone hacer 3 pasos para poder hacer un triage que no sea solamente un triage de triángulo de evaluación pediátrica, sino que sea un triage que se le llama avanzado o que esté un poco más complejizado, por decirlo de alguna forma. Estos 3 pasos van a ser, como primer paso, el uso del triángulo de evaluación pediátrica, el segundo paso, la interpretación de un problema principal, el tercer paso, el abordaje breve y dirigido. Vamos a ver entonces cada uno de estos pasos. El primer paso, como dijimos recién, es el triángulo de evaluación pediátrica, o TEP, que vamos a utilizar esta figura triangular, donde cada uno de los lados no tiene mayor importancia que otros, sino que son lados donde nos van a mencionar situaciones a valorar. Algo importante del triángulo de evaluación pediátrica es que no debería llevar más de 30 a 60 segundos hacerlo, o sea, algo que es muy rápido. Yo puedo hacer un TEP con el paciente que está pasando por el pasillo, que está entrando por la puerta del consultorio o entrando al agua. Se realiza sin tocar el paciente. No necesito tocar el paciente para hacer un TEP. A lo sumo puedo solicitar al cuidador que le quite la ropa. Corresponde a lo que informalmente o lo que solemos llamarle como la pinta del paciente. Y otra cosa importante es que no es un instrumento para diagnosticar un paciente, sino que va a ser una herramienta para facilitar el triage, que es una decisión rápida. Vamos entonces a ver cada uno de estos lados. Como les decía recién, no hay uno más importante que el otro, y yo lo que tengo que hacer es valorar cada uno de estos lados en cada uno de estos ítems. Cada uno de estos ítems, que en el aspecto general van a ser tono, interacción, consuelo, mirada, lenguaje y llanto, según la edad del paciente, no hace falta que estén todos alterados para pensar como el lado alterado, sino que es suficiente con que uno de ellos no esté bien. Por ejemplo, vemos la foto de la izquierda, vemos un paciente que claramente tiene una falla en el tono, tiene la cabeza colgando, los brazos y las piernas que están también colgando. No podemos ver mucho la interacción, pero parece que por la cabeza que está hacia atrás no está interaccionando demasiado. No sabemos si está llorando porque es una foto solamente del momento, no estamos viendo segundos en vivo, así como tampoco podemos ver la mirada y no escuchamos si está llorando. Pero fíjense que si yo tuviera que decir el triángulo de evaluación pediátrica de este niño, por el aspecto general, puedo decir que está alterado. Cuando vemos otro de los lados, hablamos de trabajo respiratorio. Algo importante, y volvemos a remarcar, no tocamos al paciente, no ocultamos al paciente, solo escuchamos con simple oído. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué voy a escuchar? Y ruidos audibles sin el estetoscopio, como por ejemplo, estridores, quejidos, sibilancias sin estetoscopio. En este caso sí va a ser importante levantarle la remera al paciente o desnudarlo en cierta forma y exponer el tórax, porque voy a tener que ver si hay retracciones o tiraje. Si el paciente se pone en alguna posición anormal, por ejemplo, los nenes más grandes se sientan en la punta de una silla, incluso los adultos también lo hacen haciendo posición de trípode para meter aire a la fuerza. Los más chiquititos que no tengan posición de sedestación y que puedan estar a UPA, hacen cabeceos, mueven su cuello, los músculos del cuello con cada una de las respiraciones, o el aleteo nasal que puede aparecer también a cualquier edad. Ahora de vuelta, si yo tengo un paciente como el que tenemos en la foto, que no tiene ruidos audibles sin estetoscopio, pero levanto su remera y tiene ese tiraje, el lado del trabajo respiratorio está alterado. Y el último punto es la circulación cutánea. La circulación cutánea voy a mirar 3 cosas. Si el paciente está pálido, que puede ser constitucional o propio de una enfermedad crónica. La piel marmórea, que nunca va a ser constitucional, siempre va a tener algún factor por el cual el paciente presenta, por ejemplo, como el brazo de este nene hacia la derecha. Y la cianosis, que la puedo ver generalizada o localizada sobre todo en extremidades y en la zona peribucal en los niños. Algo importante
que me regala también el triángulo de evaluación pediátrica es la posibilidad de pensar en un problema fisiopatológico. Es decir, yo no voy a diagnosticar, sino que, según los lados alterados, que van a ser la A en rojo, yo puedo ponerlos en esta tabla. Entonces, si yo tengo una apariencia que está alterada, una respiración que está alterada, pero está normocoloreado, su circulación es normal, podría pensar, por ejemplo, que la falla del paciente o el problema del paciente es una falla respiratoria. Vamos a poner otro paciente, vamos a poner un paciente que está hipotónico, que no corresponde para esa edad, pero respira bien y la circulación es buena. Yo podría pensar que su problema está en el sistema nervioso. Nos da posibilidades de pensamientos de problemas, y además esto nos da también niveles de atención, como vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuál es el segundo paso? El primer paso entonces sería hacer el TEP. Yo con el TEP ya cuando está muy alterado ya puedo dar un nivel de urgencia. Por ejemplo, volvamos al anterior. El paciente tiene todos los lados alterados. Es un fallo cardiopulmonar. Bueno, ya está. Con eso ya puede categorizar a mi paciente. Mi paciente es un código rojo, un código naranja. Entonces, ya sé que mi paciente tiene súper prioridad frente a otros. Pero puede suceder que no siempre está tan claro o que el TEP no está tan mal y yo tengo que hacer algo un poco más complejo y no solamente centrarme en un triángulo. Entonces, el segundo paso que propone la SLEPE es hacer una detección del problema primario, ya sea porque voy a tomar el relato de la familia por el motivo de consulta que lo trae, por los factores de riesgo que me cuenta ese paciente, y voy a interpretar, quien esté ejecutando el triage, voy a interpretar si puedo detectar el problema principal. Es decir, el problema principal que yo voy a detectar es el que se va a asociar a mayor riesgo de deterioro clínico. Puede generar un nivel de urgencia independientemente del TEP, y muchas veces, si yo puedo detectar el problema adecuadamente por motivo de consulta y por factores de riesgo, voy a quizás a darle mayor prioridad que con el TEP solo nunca lo hubiera logrado. Entonces, vamos un poco a hablar de los ejemplos como para que cada uno entienda de lo que estamos charlando. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es una nena de 3 años, una nena, vamos a poner que tiene 3 años, y vino por 3 vómitos. Ese sería su motivo de consulta. El TEP está estable, uno dice, bueno, la verdad que podría ser un código verde, pero motivo de consulta vómitos no sería tanto, el TEP está estable, no sería tanto, pero tiene un factor de riesgo, es un paciente oncológico. Entonces, de un TEP que me daba como un nivel de un código azul a un código verde, por supuesto por su consideración del factor de riesgo, aumento la prioridad dentro del triage. Otro ejemplo, vamos a tener un niño, vamos a ponerle que tiene 8 años, es un nene que viene por dolor de muelas, es un dolor que es moderado, entonces uno dice, bueno, a ver, el TEP está estable, el motivo de consulta le duele la muela, pero ni tanto, pero tiene un factor de riesgo que tiene una condición del trastorno del espectro autista. Entonces este paciente está todo ok lo otro, pero lo subo en prioridad por su condición. Ahora vamos a pensar, esto quizás tengan que ver más con factores de riesgo, ¿no? Con problemas principales asociados a factores de riesgo. Y puede ser que no sea por factor de riesgo. Vamos a ponerle a este niño de 5 años que no tiene factores de riesgo, que es un nene sano, que le hicimos el triángulo de evaluación pediátrica y está estable, pero el motivo de consulta es una sospecha de un abuso sexual infantil. Sin lugar a dudas, por más de que esté todo estable y esté todo normal, yo no puedo dejar en azul a ese paciente y quizás verlo, no sé, más tarde u otro día, sino que debo elevar la prioridad para hacerle una atención diferente. Entonces, el segundo paso propuesto sería detectar el problema principal pensando en el motivo de consulta, pero también en factores de riesgo. El tercer paso que propone la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas es hacer un abordaje físico breve y dirigido. Es decir, buscar signos que completen la evaluación y que permitan identificar datos que colaboren con la definición del nivel de urgencia. Es decir, si el paciente viene por dolor de muela, yo no le voy a revisar la panza, pero quizás tenga que ajustar algo más de los signos, como por ejemplo valorar su dolor. Estoy hablando cuando hablamos de signos, ¿qué es lo que yo debo controlar dentro de un triage como un extra, un tercer paso? Tomar signos vitales, valorar la fiebre, valorar el dolor con la escala que sea adecuada para el paciente y tomar la glucemia. Uno piensa, bueno, a ver, a todos los pacientes que pasan por el triage yo le voy a tomar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión, le voy a tomar la temperatura, le voy a controlar el dolor aunque no venga por dolor, le voy a hacer un hemoglucotest, jamás. Solo se van a controlar si lo consideramos necesario. Entonces, ¿cuándo lo consideramos necesario? Cuando el motivo de consulta tenga que ver con la necesidad.
Entonces, vamos a poner 3 ejemplos para llevarlo más como a tierra esto. El primer ejemplo es una nena de 6 años que refiere palpitaciones. Vamos a suponer que le hicimos el primer paso, TEP estable. Le hicimos el segundo paso, no tiene antecedentes. Está bien que el motivo de consulta es una palpitación. Entonces uno dice, bueno, primer paso ok, segundo paso, salvo el motivo de consulta, la verdad que también está todo ok. Considero que en mi tercer paso debo tomarle frecuencia cardíaca y tensión arterial. Vamos a clonar la paciente y a las 2 pacientes que son exactamente iguales le tomo la presión, las 2 son normales, pero le tomo la frecuencia cardíaca y una tiene 92 y la otra tiene 202. Evidentemente, esta paciente de 202, por su tercer paso que está alterado, va a tener prioridad sobre la otra para asistirse. Vamos con otro ejemplo. Este es un niño de 10 años que refiere a dolor abdominal súbito. Entonces, bueno, nosotros hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, en el TEP está todo normal. Hacemos el segundo paso, el motivo de consulta es dolor de panza. Bueno, vamos a suponer que es verdad que no implica una situación de extrema gravedad, no tiene factores de riesgo, es un sano previo, entonces uno dice, bueno, la verdad que primer paso, segundo paso no está tan mal, pero en mi tercer paso me dice que tengo que hacer algo más. En este caso, como la consulta es dolor, debo hacer valoración del dolor. De vuelta clonemos al paciente. Hacemos la escala que corresponde para la edad. En un nene tenemos 2/10 y en otro nene tenemos 10/10. Sin lugar a dudas, el de 10/10 tendrá que atenderse antes que el de 2/10. Vamos con un último caso. Esta es una nena de 11 años con antecedentes de diabetes insulino dependiente que es traída por cefalea. Primer paso, vamos a suponer que el TP está estable. Segundo paso, factor de riesgo, diabetes insulino dependiente. Y vamos a suponer que vienen 2 iguales. Bueno, uno dice, ok, vamos entonces al tercer paso para tratar de desempatar quién tiene más prioridad. Y dentro de esa, por supuesto que el tercer paso debería ser la toma de la glucemia. Quizás también la valoración del dolor porque viene por cefalea, pero qué sé yo, tomarle la fiebre sería estrictamente necesario para terminar de decidir. Algunos podríamos decir que sí, pero creo que por sobre todo debería ser la glucemia y la toma del dolor. Clonamos entonces la paciente otra vez, vemos un hemoglucotés de 115 y otra de 678. Sin lugar a dudas, esta última paciente pasa por la de 115 y le dimos una prioridad absolutamente diferente a las pacientes y a los pacientes según el tercer paso que realicé. Bueno, entonces, cerrando esta primera herramienta de sistematización, que es el triángulo de evaluación pediátrica sumergido dentro de otros pasos que son propuestos por la SLEPE para poder realizar el triage. Estas fotos que les traigo acá es de nuestro triage del SUEP, del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas. En nuestro servicio el triage es patrimonio de enfermería, el cual nos pone absolutamente orgullosos de que esto sea así. Nuestro triage es un consultorio como cualquier otro, que van a ver que el equipo de enfermería lo ha dotado con algunas cuestiones básicas, porque nosotros además hacemos un triage que es avanzado en cuanto al abordaje del dolor, el abordaje de la fiebre, la toma, por ejemplo, de algunos estudios particulares, como ir juntando una orina. Es un triage que la verdad que hace el conjunto del trabajo en equipo. Y algo que yo les traje acá como diferente es una vez que uno logra hacer el triage con el triángulo de evaluación pediátrica y con estos pasos propuestos, debería tener la posibilidad, o debería ya estar en condiciones, perdón, mejor dicho, de poder clasificar al paciente en alguno de estos 5 códigos. Nosotros en particular, lamentablemente por una cuestión informática, no tenemos estos 5 códigos, tenemos solo 3, donde nucleamos el nivel 5 o azul con el nivel 4 o verde en el código verde. El código amarillo para nosotros es el código amarillo, igual que el que está acá. Incluso tenemos una modificación en el tiempo que es de menos de 20 minutos. Y con el código rojo lo que hicimos fue nuclear el nivel 2, que es muy urgente, con el nivel 1, que es riesgo vital, atendiéndolos casi inmediatamente por igual. Siempre en este caso, a veces cuando hay algunas situaciones que no se dan, es mejor sobreestimar al paciente y no subestimarlo en urgencias. Bien, continuando entonces, tenemos primera herramienta cerrada, que es triángulo de evaluación pediátrica, incluyendo y sumergiéndonos en algunas cuestiones muy básicas de triage. Segunda herramienta, ABCD con la inclusión de la X antes de la evaluación primaria. ¿Qué es esta evaluación primaria de ABCD? Es la sistematización del examen físico. Fíjense que todo lo otro fue
Fue no tan un examen físico para nada detallado, todo lo contrario, en realidad es un examen físico que casi no existe, en realidad tiene que ver más con el interrogatorio y la valoración y el análisis del motivo de consulta, los factores de riesgo y la observación. En este caso sí, ya nos adentramos a tocar al paciente, a utilizar algo de tecnología, a utilizar el estetoscopio, donde no solamente voy a examinar, sino que voy a hacer un tratamiento simultáneo. Voy a indicar también el rango de prioridad, es decir, la falta de resolución de una letra previa alterada va a ser un marcador de fracaso en la evolución de este paciente. Algo también importante de la evaluación primaria o de este examen físico que está dirigido es que debe ser rápido y no demorarse jamás como un examen físico en un paciente en un consultorio. No debería llevarnos más de 10 minutos poder hacer una evaluación primaria. Bien, pasemos entonces a desmenuzar un poco esta evaluación primaria, que si bien va a ser quizás en cierta forma algo superficial, nos va a permitir a todos hablar de vuelta al mismo idioma. ¿Qué hablamos cuando hablamos de A? Hablamos de vía aérea y básicamente si lo tuviéramos que poner en una frase es la posibilidad del pasaje de aire por la vía aérea. Eso es una cuestión mecánica. ¿Qué debemos hacer en esta vía aérea? En el examen es escuchar y observar. ¿Qué, básicamente? Si el paciente tiene pasaje de aire, lo voy a poder ver con un llanto, con un grito, con una voz, con un cantar, versus si escucho algún sonido como un estridor, un ronquido, un gorgoteo, versus un gasping o nada. Y esto cuando hablo de vía aérea, yo debería, al finalizar esta vía aérea, poder clasificarla en una vía aérea permeable o despejada, que es un paciente, por ejemplo, que entra llorando, en una vía aérea no despejada, pero sostenible, como por ejemplo el paciente de más arriba, que uno le dice, bueno, pero tiene las narinas llenas de moco. Bueno, tanto, lleno de moco. Hasta los 3 meses los pacientes son respiradores nasales. Es lo mismo que si tienen trabado un pedazo de carne en la garganta. Entonces, maniobras simples resuelven estas cuestiones de vías aéreas sostenibles o no despejadas. ¿Qué maniobra simple? En este caso, una aspiración a la secreción, que puede ser quizás alguien que diga, bueno, no, acá no se aspiran los mocos, pero si lo pensamos entonces de esta forma, un menor de 3 meses, donde la vía aérea va a estar complicada solamente por secreciones, uno empieza a tener miradas diferentes. Otra es el posicionamiento. ¿Cuándo? ¿En quién? Por ejemplo, un paciente que estaba normal, que yo tuve que hacer una sedación para, vamos a suponer, algún procedimiento, la sedación no fue calculada correctamente, el paciente comienza a desaturar y lo veo que está en esta posición. Bueno, bien, yo sé que ese paciente no tiene un problema en la vía aérea porque lo había visto minutos antes que estaba correcto y simplemente con el posicionamiento de la vía aérea llegué a una vía aérea sostenible o despejada sostenible. Y en la foto de abajo, por ejemplo, es el atragantamiento de un niño con, vamos a ponerle cualquier cuerpo extraño, ahí se está alimentando, vamos a poner con un pedazo de carne. La maniobra de Hemlich sería alguna de estas maniobras simples donde yo transformo una vía aérea no despejada en una vía aérea despejada o sostenible. Y por último, la vía aérea no sostenible, que vamos a resolverla con maniobras avanzadas, por ejemplo, en el caso de un coma farmacológico, un paciente con un Glasgow menor de 8 politraumatizado. En este caso, ¿qué maniobras avanzadas? ¿Qué hablo cuando hablo de maniobras avanzadas? Ventilación a presión positiva, máscara AMBU, máscara laringia o intubación endotraqueal. Bien, pasemos a la siguiente letra porque vamos a suponer que mi paciente era ese paciente que estaba llorando. La siguiente letra era la letra B, que es de ventilación. Si tengo que decir una frase, para ver qué es lo que yo tengo que valorar acá, es la posibilidad de intercambio gaseoso pulmonar. ¿Qué voy a examinar? Voy a examinar el tórax, voy a escuchar con el estetoscopio, voy a percutir o voy a tomar la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hago? Observo, ya tengo que tener descubierto el tórax del paciente, observo si se expande en forma simétrica, si tiene heridas, si tiene estigmas, busco signos de trabajo respiratorio, de vuelta retomo lo que ya me había dado el TEP, tirajes, aleteos, posiciones, percuto el tórax, que esto no lo había hecho en el TEP porque habíamos dicho que no tocábamos el paciente, recordando que lo más timpánico más aire, recordando que lo más mate es sangre o un derrame, por ejemplo, pleural. Y la otra es la auscultación pulmonar. En el caso de la auscultación pulmonar, algo importante a destacar es que cuando yo hago la evaluación primaria no voy a hacer una auscultación pulmonar como la puedo hacer en un paciente en una consulta un poco más tranquila, sino que es suficiente con 4 focos, como están ahí en la foto, en la figura,
son 2 altos, medio claviculares altos y 2 medio axilares bajos, que nos van a hablar de la parte posterior del pulmón, los bajos, y los anteriores, la parte anterior. Sobre todo cuando todavía no examiné todo el paciente ni lo di vuelta. Algo importante a destacar es, sobre todo para los que no hacen pediatría frecuentemente, es recordar tener machetes con las frecuencias respiratorias de los pacientes, dado que mientras más pequeño sea, más será su frecuencia respiratoria y no por ello sea un factor patológico. Uno dice, bueno, perfecto, entonces yo veo que mi paciente tiene un problema en la B porque, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que tiene un tórax que expande simétrico, no tiene heridas, no tiene estigmas, porque de hecho no viene por nada parecido a un trauma, pero sí tiene tirajes. Es un nene, vamos a ponerle de 5 años, que se sienta en el borde de la silla para hacer trípode. Lo percuto no tiene nada, lo ausculto, le ausculto sibilancias. En realidad la estrategia que vamos a tener siempre de ventilación es la oxigenoterapia. Distintas formas de oxigenoterapia según las necesidades del paciente. Lo que sí todos en todas partes podemos tener: una cánula, una máscara, que es la máscara simple, incluso una máscara para nebulizar, y una máscara con reservorio. En este caso, siempre que tengamos la duda de cuál elegir en una situación de urgencia, siempre elegiremos la máscara con reservorio, de ser posible, salvo excepciones de pacientes cardiópatas congénitos que podrían no mejorar con la oxigenoterapia, pero la verdad que van a ser pacientes muy puntuales y en general esto los padres los comentan. Y después otro tipo de oxigenoterapia de alto flujo o CAFO, que se viene desarrollando en mi hospital hace varios años y por suerte parece que se va a desarrollar este año 2023 en otros hospitales también de Neuquén. Y después, por supuesto, la ventilación mecánica según se considere el paciente y el nivel de complejidad. Vamos a la letra C, que es de circulación. Vamos a suponer que el paciente anterior que charlamos recién le puso una máscara con reservorio, es decir, yo ya hice un abordaje de ese problema, por lo que puedo pasar a la letra siguiente. La C de circulación, para ponerlo en una frase, es la posibilidad de la llegada de oxígeno al organismo y su intercambio. ¿Cómo voy a valorar la circulación? Creo que uno de los mejores traductores de lo que pasa en la circulación es la piel, por lo cual voy a mirar el color de la piel, voy a tocar, no solamente tomar la temperatura, sino tocar con mi mano si la piel está cálida o si está fría. Voy a tomar el relleno capilar y acá vamos a hacer un paréntesis y charlar algo del relleno capilar que merece tomarse un minuto. Cuando tomamos el relleno capilar, estamos acostumbrados, como está la figura de los dedos con las manos con guante, en tomar el relleno capilar unguial. Esto es súper valorable hacerlo en un paciente de varios añitos. Ahora, si estamos hablando de un paciente que tiene meses o que está dentro de sus primeros 2 años de vida, esa técnica no sería adecuada porque lo más probable es que nos dé alterada, tomando unas conductas que no son adecuadas porque estamos haciendo una técnica que no corresponde para la edad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entonces toma el relleno capilar en un bebé? Bueno, la técnica sería, como vemos en esta foto, bebé acostado, piernas sobreelevada a nivel del pecho. Si se puede con la rodilla flexionada, si no es lo mismo, eso es indistinto. Y lo que voy a hacer es presionar la planta del pie más cerca del talón de ser posible por 4 a 5 segundos. Y una vez hecha la presión, suelto y observo de vuelta, cuento cuántos segundos tarda en normocolorearse. Lo mismo que en otros rellenos capilares, debería ser de 2 menos de 2. Esta es una foto, no sabemos cuánto tiempo lleva así, pero tendríamos que contar, ahí se ve claramente cómo está el relleno capilar alterado. Si esto es del primer segundo y al segundo segundo se colorea, está perfecto. Si esto es de un cuarto, un quinto segundo, por supuesto que es un relleno capilar enlentecido y por lo tanto una C alterada. Esto también es importante mencionar, cuando yo tomo algo de las valoraciones de la circulación y encuentro algo que está alterado, mi letra está alterada y debo hacer alguna borda. Después, el examen, ¿qué más tengo que hacer además de ver la piel, tocar la piel y hacer el relleno? Debo tocar los pulsos tienen que ser tocados periféricos y centrales. En los niños, los periféricos puedo tomar los mismos que los adultos, radiales y pedios. Los centrales no son los mismos que para los niños, para los adultos, salvo el femoral, que es uno de los más fieles, sea que sea la edad del niño, siempre va a estar si es que el paciente tiene pulsos centrales en ese caso. Y en los niños se va a diferenciar. En el menor de 6 meses, 1 año,
quizás sea muy problemático poder tomar un pulso carotídeo central por los cuellos cortos y gorditos, entonces voy a tener que tomar el pulso braquial, como está en la foto 4, algo importante porque muchas veces nos puede dar a confusión tratar de tomar un pulso carotídeo en un bebé de 2 meses, 3 meses, puede ser que ni lo palpemos, así que es una consideración a tomar en cuenta. Otra es comenzar a utilizar algo de tecnología. ¿Con qué? Que en realidad ni siquiera es una tecnología tan avanzada, que es tomar la TA. En cuanto a lo que es la toma de TA, los que hacemos o los que hicimos alguna vez pediatría general, uno dice, bueno, yo le voy a tomar la TA al paciente, voy a ir al librito de percentilos, voy a buscar la talla para la edad, voy a buscar cuál es el percentilo 50, voy a ver el P5, el P95, no nos sirve ahora en la urgencia y en la guardia. De qué es lo que me sirve de la TA, sobre todo de la presión arterial sistólica, o sea, la TAS o la PAS, como le quieran decir, y para no ir a la tabla engorrosa, porque además no voy a tener tiempo, lo que vamos a tener es este machete que es extraído del PADS. Este machete lo que nos muestra son valores que corresponden al percentilo 5. Entonces, por ejemplo, yo tengo un neonato de 20 días de vida con una TAS de 50, sé que está hipotenso. Y ahí se terminó la historia, no voy a ninguna percentilo ni a ninguna tabla. Yo tengo un paciente, vamos a ponerle de 12 años, con una TAS de 88, está hipotenso. Quizás, y acá entra un poco este tema de los pediatras y las cuentas que siempre nos andan rondando, que es ¿qué hago con el paciente de 1 a 10 años? Bueno, ese necesita una pequeña cuenta, es una cuenta muy simple, que es la edad por 2. Vamos a suponer un paciente de 5 años, 5 por 2 es 10, más 70 son 80. O sea que si yo tengo un paciente de 5 años con una sistólica de 80 menos de 80, el paciente está hipotenso. Es una cuenta muy simple y siempre recordar que lo que me dé o lo que está en esta tabla es el percentilo 5, que es igual a hipotensión, con lo que yo debería tomar una conducta. Y después recordarles, sobre todo a quienes, de vuelta, quienes no hacen pediatría frecuentemente, los valores de frecuencia cardíaca van a variar según la edad, siendo y pareciendo taquicárdicos, si se le quiere, si comparamos una frecuencia cardíaca de un niño más grande con un neonato. ¿Sí? Esto es importante para no asustarse en el momento de controlar frecuencias cardíacas. Y lo que siempre debo completar el examen de la C es ocultando los ruidos cardíacos, sobre todo escuchando si escucho ruidos de galope, si escucho un R3 o si escucho ruidos que estén muy alejados. Bien, uno dice, perfecto. Yo vamos a suponer que le hice la técnica que dijo Belén, de tomarle el relleno capilar en el pie porque mi paciente tiene 6 meses, se lo hago, me da 5 segundos, pero le palpo los pulsos, le fui al femoral y se lo toco, le tomo la frecuencia cardíaca, pero tiene 190 y está ahí como medio justo, el relleno no me gusta, le hice la sistólica y la sistólica, vamos a suponer que tiene 3 meses, me daba justo 68, entonces yo digo, bueno, a ver, acá ya hay muchos puntos que están mal. ¿Cuáles son las estrategias para la circulación? Básicamente, volumen. Sería nuestra primera estrategia siempre. Salvo de vuelta algún paciente excepcional que pueda tener alguna cardiopatía que desmejore, la mayoría de los otros pacientes, la mayoría, habrá que después ver, y eso quizás lo ahondemos en el resto del curso, la mayoría de los pacientes que son pacientes sanos con algún problema en la C, sanos previos con un problema en la C, se resuelven con el volumen. Entonces, colocar vías. En las urgencias y emergencias no debiera y no tenemos por qué saber o tener que colocar una vía central. Siempre es suficiente con una o dos, si es posible, vías periféricas. Y cuando el riesgo del paciente supere la posibilidad de seguir intentando la vía periférica, se pondrá una vía intraósea. Y no solamente la vía, sino que, por supuesto, este volumen que decíamos, siempre lo primero que vamos a utilizar son cristaloides, es decir, solución fisiológica, Ringer lactato. Depende del tipo de expansión que queramos hacer y el paciente que tengamos enfrente, pero es entre 10 a 20 mililitros por kilo. Esto también se ahondará en las clases pertinentes. Y es verdad que a veces, no todos, la verdad que son pocos los pacientes que no resuelven solamente con cristaloides o con el volumen, también pensar en tener inotrópicos en una guardia pediátrica. Uno dice, bueno, pero ¿qué inotrópicos voy a tener? ¿Dopamina o butamina? No. En realidad, la SLEP, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, y los grandes hospitales con departamentos de emergencias infantiles sugieren que hasta en el lugar más chiquitito tengamos como único inotrópico la adrenalina, que se puede pasar súper seguro por una vía periférica, nada más que tenemos que hacer una buena dilución.
Bien, vamos a suponer entonces que le pusimos al paciente que charlábamos recién, le pusimos una vía, 2 vías, le pasamos una expansión y uno dice, bueno, a ver, yo ya detecté, empecé a hacer algo con respecto a esa letra, puedo continuar valorando la otra mientras va realizándose la indicación que yo hice. La D de déficit neurológico, si tuviera de vuelta en una frase pensar que estoy valorando acá, es la función cerebral en función de la llegada de la sangre y del oxígeno. ¿Cómo lo voy a evaluar? Mediante escalas de alerta y escalas de Glasgow, que acá yo les traje, depende del idioma en que lo lean, es ABDI o ABPU, y es lo que yo veo del paciente si está alerta o si solamente responde cuando yo le hablo, o si solamente responde porque le hice un estímulo doloroso, o si no responde ante nada porque está inconsciente. Algo importante del ABDI es que me da rapidez y me da un equivalente de lo que podría hacer el Glasgow, aunque no quita que tenga que hacer el Glasgow en algún momento, o por lo menos cuando alguien no alcance la tabla. La tabla del Glasgow, recuerden que está adaptada a los menores de 1 año, por lo que si yo hago un Glasgow no adaptado en un paciente de menos de 1 año, me va a dar mal y no va a ser correcto, sino que el problema y el error va a ser del observador y no del paciente. Lo cual tener mucho cuidado, y acá tienen otro machete para llevarse. Y además veo, además de las escalas de alerta, voy a tener que valorar las pupilas del paciente, ya sea en forma espontánea y con reactividad a la luz, y la diferencia entre ambas. Voy a valorar los movimientos si es que tuviera de los 4 miembros, voy a detectar posiciones anómalas como de corticación o de cerebración, y algunos expertos sugieren, dentro de un examen neurológico que puede ser muy complejo porque le puedo hacer hasta reflejos osteotendinosos y no vienen al caso, sí, como mínimo de los reflejos, hacer el reflejo del esfínter anal para conocer la salud de la médula, de la salud medular. Bueno, uno dice, ok, vamos a suponer que tenemos un problema en la letra D porque tenemos un Glasgow de 8. ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo para tratar un déficit neurológico? Sin lugar a dudas, y por la relación que tiene con la vía aérea, es salvaguardar esa vía aérea. Entonces, este paciente se está intubando, pero el concepto es vía aérea segura. De hecho, algo importante, sobre todo para los que no están habituados a hacer pediatría o ver niños o tener urgencias en niños, jamás un paciente se va a salvar porque se lo intube o se lo intente intubar, sino que se va a salvar porque lo sepan ventilar. Entonces, esta no es una condición para no poder contener una letra D. En ese caso será una máscara y una buena embuceada. Y otra de las cosas que sí quizás haya que tener en cuenta por la relativa frecuencia que en los niños del déficit neurológico con todas las otras letras normales, puede ser las intoxicaciones. Muchos de los fármacos que podemos tener en casa o incluso el alcohol puede ser motivo de que el paciente llegue a un déficit neurológico y, por ejemplo, requiera de un antídoto. Vamos entonces a la letra E como última letra de nuestra evaluación primaria. En la letra E se va a realizar solo si todas las letras anteriores fueron valoradas y al menos iniciado un abordaje de resolución. La letra E es la revisión completa del cuerpo del paciente, que puede ser de pies a cabeza, de cabeza a pies, como a ustedes les quede más cómodo mientras no se olviden. De adelante a atrás o atrás hacia adelante, siempre es más cómodo de adelante y atrás porque es en la posición en que normalmente ponemos el paciente para evaluarlo. Y siempre recordar que la exposición debe ser cuidadosa de no llevar a hipotermia al paciente, sobre todo en épocas como las que tenemos ahora. Es decir, ¿qué hago yo entonces en el examen? Voy a hacer el examen completo, pero voy a detallar lo que sea necesario. Es decir, encontré un abdomen globoso, sería entonces mi descripción. Encontré una herida en un miembro, encontré una deformidad en un brazo, encontré manchas exantemas. Todo lo que no sea normal de un examen de un niño debe ser detectado y en algunas cosas también tratado. Por ejemplo, si hay una deformidad, colocar una bala. Bien, entonces, cerrando la segunda herramienta, que es la evaluación primaria con el ABCD, pasamos a la evaluación secundaria o sample. ¿Qué es esto? Es un interrogatorio cerrado, dirigido y de pocos minutos. Estamos muchas veces habituados a charlar con el paciente o a hacer interrogatorios abiertos, o incluso muchas veces, incluso hasta en las mismas instituciones madres, cuando nos vamos formando en ser personal de salud, se nos enseña a hacer interrogatorios abiertos o dejar que el paciente hable. En este caso, de vuelta nos prima el tiempo, entonces no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de interrogatorios en una urgencia.
Por eso esta herramienta pasa a ser tan valiosa porque nos apoya y nos ayuda en tomar los datos necesarios en un tiempo acotado. ¿Por qué? Porque muchas veces están todos nuestros compañeros en esta situación asistiendo al paciente, tenemos un cuidador, un familiar que está siendo observador, que tiene un montón de información para darnos, pero que quizás por la situación de estrés no sea posible de contarnos lo que necesitamos que nos cuente. Entonces, el sample, como lo vamos a ver más acá, se consideran 6 letras que van a ser una mnemotecnia de lo que yo debería no dejar de preguntar. La S de signos y síntomas, tenemos que pensar en el motivo de consulta o en lo que se produjo al inicio o el por qué viene el paciente. Vamos a poner un ejemplo como para hacer un hilo de un interrogatorio de sample para pensar qué nos da esto en conjunto. El ejemplo entonces sería la consulta es por tos. Entonces tomamos como signo, síntoma la tos. Entonces yo le voy a preguntar, bueno, ¿cuándo comenzó la tos? Si se agita cuando tiene la tos, si tiene accesos de tos, si la tos es de moco, si es una tos seca, si hace un ruido raro, si le cambió algún color de la cara o del cuerpo en estos accesos de tos, y si además de la tos tiene algo más, vómito, fiebre o lo que fuera. Y vamos a suponer que la mamá me contesta que empezó recién, que sí, que está agitado, que de hecho se da cuenta porque le cuesta hablar, que tiene como accesos de tos por momentos y que lo vio que se puso azul alrededor de la boca, pero que no tiene nada más, que fue solamente eso. Entonces, continúo, quizás a veces haya que cortar un poco esto y seguir con la siguiente letra cuando ya detecté información que es importante. La siguiente letra sería la A, es decir, reconocer si es alérgico a algún alimento o sobre todo algún medicamento, que yo no tenga que dar un medicamento al cual es alérgico agregando otro problema al paciente. Entonces, vamos a suponer que yo le pregunto, bueno, ¿es alérgico a algo? Me dice, sí, es alérgico a la dipirona y además tiene una alergia alimentaria al maní. Ok, me quedo con 2 datos importantes, ya tengo lo que necesitaba, paso a la M, que es medicamentos. La M me va a decir si está siendo tratado o qué medicamentos está tomando con respecto a el signo síntoma actual, pero también algo que pueda ser crónico, incluso si puede llegar a interferir con algún medicamento que yo voy a dar. Entonces le pregunto, bueno, mamá, ¿tomó algún medicamento? ¿Vos le diste algo para esta tos? Me dice, no le hicimos nada para esta tos porque fue recién, pero sí es importante que sepas que usa preventivo con budesonida. Entonces, cuando hablamos de patologías, uno pregunta, bueno, a ver, ¿qué antecedente patológico es importante para lo que me trae ahora, ¿no? Y en esto es importante remarcar esto, sobre todo en la edad pediátrica, porque por ahí podemos tener pacientes muy grandes donde mencionan como patologías previas o antecedentes una prematurez, pero vamos a suponer que este paciente será un paciente de 12 años, y quizás no sea algo que se asocie al momento de la consulta, o que sea importante al momento de la consulta. Entonces, vamos a tratar de acotar a enfermedades que se relacionen con el motivo. En este caso, me dice la mamá que sí, que es asmático, que está en seguimiento con neumonología y que tiene una alergia en la piel, una atopía, por la cual usa cremas que están indicadas por el dermatólogo. Perfecto, ya obtuve 2 datos importantes, sigo la letra. Que es de L, de la última comida. Voy a preguntar qué consumió, no solamente para, por ejemplo, conocer tiempos de ayuno, si tuviera que entrar a quirófano, o también para conocer última ingesta para, por ejemplo, un atragantamiento o última ingesta para una alergia. Entonces, la mamá me responde que comió galletas y unas galletitas y una leche hace más o menos un poquito más de media hora. Ok, ya obtuve lo que necesitaba, paso a la E, que es de eventos previos. Entonces voy a pensar en eventos o sucesos que se relacionen a esta situación de tos. Entonces le pregunto, bueno, mamá, ¿qué pasó cuando empezó a toser? ¿Había alguien enfermo? ¿De qué pasó? ¿Dónde estaban? Bueno, y la mamá me cuenta que estaban en una plaza compartiendo una merienda con amigos, que él comió unas galletitas, que después vieron que eran unas galletitas que tenían maní, y que en reacción a esto empezó con la tos y la agitación, que no fue por atragantamiento y que lo único que le pasó fue a él y no al resto de los niños. Entonces, fíjense cómo en pocos minutos, acotando la información, quizás muchas veces cortando el relato y trayendo lo necesario para achicar el tiempo, pudimos hacer el diagnóstico de una probable anafilaxia. Bien, entonces esta, que sería nuestra última herramienta que vamos a charlar hoy, fíjense cómo con poquitas cosas, un TEP, incluido dentro de un triage de 3 pasos, una evaluación primaria hecha en pocos minutos, un sample que tampoco debiera llevarnos más de 5 a 7 minutos, fíjense que en pocos minutos pudimos poner como en cajones de prioridades, de asistencias, incluso de intervenciones, e incluso de un probable diagnóstico, o por lo menos de un problema a resolver, en muy poco tiempo, gracias a la sistematización.
Bien, entonces, para cerrar y para concluir, ¿qué nos llevamos a casa de este encuentro de hoy, de este primer acercamiento a la valoración inicial de un niño que asiste a una guardia? Creo que son estos 6 puntos que yo les marqué acá. Creo que es importante llevarnos a casa de que todos tenemos la posibilidad y debemos desarrollar estrategias que nos permitan trabajar en un ambiente organizado, con una sensación de control de situación, por más de que nos sintamos como en el dibujo, el primer dibujo de que todo desborda, de que todo es caótico, debemos desarrollar estas estrategias para organizarnos, para sistematizarnos y para controlar. Otra es que no importa quién tiene más experiencia, más ojo clínico, todos podremos, si seguimos las herramientas estandarizadas, lograr objetivos básicos. Esto también es importante porque uno dice, bueno, entonces yo si recién me recibí o si recién terminé mi formación, no puedo asistir a una urgencia. En realidad, si pudiera, siempre quizás tutorizado o ayudado por otras personas, pero sí se puede, sí puedo detectar quién es urgente de quién no es urgente, sí puedo hacer algo básico para tratar de sostener y sacar del riesgo vital al paciente. Otra cosa es que el TEP, el ABCD y el sample, fíjense que ninguno requiere un aparato de última tecnología, ninguno requiere grandes gastos ni de grandes cuestiones edilicias. Fíjense que es suficiente, en el caso del TEP asociado a los 3 pasos en el triage, un lugar donde se puede hacer esto, que ni siquiera hay que desnudar el paciente, o sea que puede ser un lugar que no necesariamente tiene que estar demasiado íntimo, sí se le sugiere por supuesto, pero no debiera ser un obstáculo. Fíjense que cuando hacemos el ABCD no necesitamos más que nuestro estetoscopio y un monitor para tomar frecuencia cardíaca o nuestros propios oídos y tomar la frecuencia respiratoria. Sí vamos a necesitar un tensiómetro, pero fíjense que son cosas muy básicas que todos tenemos cuando en un lugar de una asistencia mínima para los pacientes. Sí es necesario desarrollar algunas habilidades como por ejemplo una auscultación pulmonar o cardíaca y eso se hace con el tiempo y la práctica. Y sí es importante repasar técnicas básicas como la toma de la TA, por ejemplo. Otra de las cosas que creo que sí o sí debiéramos llevarnos todos los que estamos escuchando hoy acá es que el triage debe ser implementado en cada espacio donde llegue un chico, un niño, a solicitar asistencia de demanda. Ya en los tiempos que corren, con las características de la población, con la gran cantidad de juicios al personal de salud, con la gente que tiene cierto nivel de demanda, con la evidencia que nos avasalla directamente, no podemos, y ya es algo impensado, que una guardia no tenga una sistematización de dar prioridad. Es imposible ya pensar un lugar sin triage. Por lo tanto, también esto hace a cumplir el derecho que tienen los niños a ser adecuadamente asistidos en los problemas de salud. Entonces, ya no hay obstáculo, ya no hay excusa de decir, bueno, no, yo no tengo con qué hacer un triage, no tengo cómo hacer una valoración de urgencia, porque con esto queda demostrado que no es necesario. Y otra de las cosas, y no menos importante, y por eso en este curso tiene algo tan especial que me pone súper orgullosa, que es que el trabajo en urgencias nunca es de uno solo. Siempre el paciente que gane será porque atrás hubo un equipo de trabajo, con distintos conocimientos, sí, con distintas habilidades también, pero todos con un mismo fin. Y es por eso y por esta razón que también me pone tan contenta que haya mucha gente de enfermería en este curso hoy, y que también haya nuestro equipo de enfermería eh, rápidamente y al saber esta tan linda novedad se haya adaptado y me haya permitido también adaptar el curso teniendo la mirada en cada una de las clases de uno de nuestros compañeros enfermeros que pueda sortear algunas preguntas o que también pueda dar su mirada acerca de cada una de estas clases. Así que en buena hora que nos vamos aunando cada vez más y que trabajamos y demostramos que es necesario el trabajo en equipo. Bueno, dejo la bibliografía acá, que es la que va a quedar compartida en el Drive, en la carpeta del Drive para después chequear información y ahondar en cada una de las cosas que fuimos charlando. Bueno, muchísimas gracias y dejamos entonces hasta acá para vernos en vivo y poder charlar un poco de consultas, dudas y comentarios.